Bien, vamos a abordar el tema del pensamiento martiano, cómo se asumió en la República neocolonial por lo mejor, lo más progresista de la intelectualidad cubana. Nosotros para esto vamos a dividir nuestro estudio en tres periodos, de 1902 al 1922, de 1923 a 1933, y desde esa fecha, del 33 al 53, que como todos conocen es el centenario, ¿no?, de natalicio de Martí, y realmente es un año no solamente de grandes acontecimientos revolucionarios, sino también de una gran explosión en cuanto a títulos, trabajos, libros relacionados con Martí. Nosotros vamos a comenzar precisamente con el inicio de la República, una república que nace frustrada, que es el producto además de la primera guerra imperialista que tiene lugar en la historia y que consuma el primer experimento neocolonial en el continente, y que por supuesto tiene ya desde su nacimiento rasgos, problemas que la van a ir caracterizando durante todo el periodo posterior. Lo primero que debemos decir en relación con esto es que al iniciarse la República había muy pocos trabajos relacionados con Martí, apenas 7, y de ellos 2 solamente en el primer lustro, o sea, en los primeros 5 años. Realmente no existen trabajos serios, profundos, relacionados con la vida y con la obra de Martí en estos primeros años. Existe, por supuesto, obras importantes de las que no debemos nunca prescindir, de hombres que conocieron a Martí y que lo valoraron en su justo medio, como fueron Manuel Sanguilí, Juan Gualberto Gómez, Enrique José Barona, Diego Vicente Tejera, Carlos Baliño, el propio Julio César Gandarilla, el joven manzanillero que escribió aquel extraordinario ensayo contra el yanqui. Pero vemos en general en la biografía que surge en esta época que el abordaje de Martí se hace de una forma superficial y limitada, y fundamentalmente en muchos casos idealizada en relación con su vida y su obra. Y esto se debe en buena medida a que todavía las obras de Martí no han sido publicadas. Debemos decir que los últimos 15 años de vida de Gonzalo de Quesada y Aróstegui, como ustedes saben, el discípulo queridísimo de Martí, que además fue el albacea de todos sus trabajos, su papelería, se dedica justamente a recopilar los discursos, los trabajos literarios, políticos de Martí, para poderlo publicar en forma de libro. Este trabajo, que comienza en 1900, no llega a culminarse hasta 19 años más tarde, o sea, hasta 1919, cuando ya incluso el que dio inicio a este esfuerzo, que fue Gonzalo de Quesada y Aróstegui, ya no existía. O sea, el último tomo de esta gran obra, de las obras completas de Martí, sale a la luz ya cuando su iniciador no existe. Y este trabajo extraordinario se le da continuidad gracias al esfuerzo de su hijo Gonzalo de Quesada y Miranda. Es decir, que realmente los estudiosos de Martí no poseían todavía sus obras completas hasta muy entrado el siglo. Por otra parte, hay una generación que se le ha llamado la generación puente, que es la generación que inicia la República del 13 al 27 y que en buena medida colabora, escribe para una revista de mucho arraigo dentro del medio cultural cubano, que fue la revista Cuba Contemporánea, que apareció en el año 13 y cierra en el año 27 aproximadamente. Esta intelectualidad que aúna y que se reúne en esta revista comienza a ser también esfuerzos por aproximarse a Martí. Y precisamente uno de los trabajos que surgen en el año 18, como producto del esfuerzo de un periodista llamado Rafael Graciano Argilago, da como resultado que se publica un libro, Granos de Oro,
los pensamientos seleccionados de las obras de José Martí, que llega a ser como una especie de sentencias, aforismos, frases cogidas de los múltiples discursos, incluso hasta de la propia poesía de martiana, pero que realmente no llegan a aprender realmente la verdadera obra de Martí. Este libro se hizo muy popular, por supuesto, en esa época. Incluso hombres de la cultura cubana y tan cercanos a Martí como el propio Enrique José Barona lo buscó, incluso le dio gran realce. Aquí yo incluso traía de este anuario del Centro de Estudios Martianos, el número 21, el dato siguiente en relación con este libro, en contraposición con las obras completas que yo mencionaba de Gonzalo de Quesada, que realmente no tuvo esa profusión y esa gran extensión dentro de los medios intelectuales y en general de la población. Aquí incluso yo le voy a citar una queja amarga del propio Gonzalo a su amigo Márquez Estel en una carta donde le dice: te envío el volumen quinto del maestro, es otra faz del coloso, y después irá el sexto, el poeta, y no se vende un libro. A su madre le he regalado centenares de ejemplares y ni porque su madre le compran la obra. ¿Qué más?, pregunta el propio Gonzalo de Quesada. Incluso 3 años más tarde, cuando Gonzalo prepara el volumen que le sigue, le decía esta vez a Fermín Valdés Domingo: en unos meses pienso reunir algo más del maestro, será su doctrina y ojalá que siquiera lo lean los que veneran su memoria. Es decir, como ustedes ven, realmente las obras completas de Martí en esos primeros años no tuvo la recepción esperada. Y sin embargo, esta obra que yo le decía de Argilagos, que eran sentencias, eran aforismos, ideas sacadas del contexto, sí tuvo una gran popularidad y una gran difusión. Al punto de que, como ya les decía, el propio Enrique José Barona la encomió y planteaba, ¿no?, que había sido un gran servicio de este hombre al conocimiento de Martí. De esta perspectiva, incluso a Barona le hacen por esos años una entrevista, un periodista de Chile le pregunta que le diga los 25 libros que debía leer un joven cubano, y entre los libros él menciona justamente este de Los granos de oro. Claro, esto limitó mucho, como ustedes podrán comprender, el conocimiento que pudo tener la población y en general las personas que podían tener acceso a la cultura, por supuesto en esa época, el verdadero pensamiento de Martí. ¿Por qué? Porque eran sentencias sacadas de contexto que realmente no daban realmente el pensamiento integral de Martí. Por eso debió esperarse muchos años, ya en la década del 20, para que surgiera una generación que estuviera así en capacidad de entender a Martí y de asumir sus retos, los retos de su época, a partir de ese pensamiento nacional liberador y de ese pensamiento integral que también incluía, por supuesto, aspectos que tenían que ver con la renovación social de todo el contexto de la realidad cubana de la época. Esta generación, ya me voy a referir al segundo periodo, del 23 al 33, va a moverse dentro de lo que se llamó el despertar de la conciencia nacional. Como todos saben, estos fueron años muy convulsos, en que se realiza la primera revolución antiimperialista de la historia de Cuba, que fue la del 30 y que culmina en el 33 con el derrocamiento de Machado, que además se frustra también por la intervención norteamericana
como se frustró la del 95. Debido también, por supuesto, y se frustra también no solamente debido a esto, sino también se frustra por las divisiones internas de las fuerzas de izquierda. Pero lo cierto es que en esta época ocurre el primer rescate de la obra martiana, del pensamiento martiano. Y ese rescate lo van a hacer hombres de la talla de Mella, de Villena, Pablo, Raúl Roa y Guitera. Hombres que, cuando ustedes se leen la biografía de todos ellos, ven que inclusive desde sus primeros años de formación ideológica van a tener como guía a Martí. Ya sea porque, como en el caso de Raúl Roa, su abuelo fue Mambí y estableció con el propio Martí una famosa polémica, y además en el ambiente familiar siempre se hablaba de las luchas liberadoras del siglo pasado, o en el caso de Pablo, que como él mismo dijo, aprendió a leer con la Edad de Oro, o como en el caso de Mella, que le venía incluso también por el medio familiar, por el hecho de, por parte de padre, ser descendiente de uno de los próceres de la libertad y de la independencia de Santo Domingo, o en el caso de Guiteras, por proceder de una familia muy ilustrada de pedagogos, que además le enseñaron desde muy joven, desde niño, toda esta tradición nacional. Lo cierto es que todos llegan a posiciones muy avanzadas desde el punto de vista del pensamiento social a partir del propio Martí. Pero ya existían, como ya les decía, condiciones para ello. Primero, porque ya se habían publicado la mayor parte de sus obras, hasta el 19, y ya esta generación del 20 tiene la posibilidad de acceder a esas obras. Incluso se dice que Mella muchas veces iba por la oficina y por la biblioteca de Rodríguez de Lucharín, cada vez que se perdía un libro de Martí, todo el mundo sabía que era Mella el que se lo llevaba, porque él siempre estaba leyendo de una forma muy sistemática, así, estas obras. Lo mismo ocurre con Marinello, que es también de esta generación. O sea, es una generación realmente que descubre a Martí. Porque hasta ahora se había hablado de un Martí, vamos a decir, dispuesto al sacrificio, dispuesto al perdón, un hombre con ideas justas, pero realmente nadie hasta ese momento había logrado, o ninguna generación había logrado aprender realmente la significación y el verdadero realce que tenía Martí para la historia de Cuba y para el futuro de esta historia. Y esto se logra, como ya les decía, con esta generación del 20 al 30 a Inter, durante la famosa llamada década crítica, y que coincide además con acontecimientos desde el punto de vista internacional muy importantes, como la Revolución de Octubre, como la Revolución Mexicana, que todavía está en proceso no ha concluido, comenzó desde el principio del siglo, todavía no había concluido, y yo pienso que todo esto da lugar a que se cree toda una serie de acontecimientos alrededor de esto importantes, como es la fundación de la Universidad Popular José Martí, como es el hecho del primer Congreso Nacional de Estudiantes, la fundación de la FEU, que precisamente por estos días se celebra el 80 aniversario, la Universidad Popular, como ya les decía, la protesta de los 13, la creación del grupo minorista, el primer Congreso Nacional Femenino, el fracaso de los intentos reformistas del movimiento de veteranos y patriotas, la creación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, la fundación del primer partido marxista-leninista, que además se declara heredero de los ideales del mambisado cubano, y en el cual participan de una forma muy simbólica dos personalidades importantes, que es Carlos Baliño, que fue fundador también junto a Martí del Partido Revolucionario Cubano, y Julio Antonio Mella, que es el paladín, es el líder de esta nueva generación que surge en estos años. Y es preciso señalar además que a partir de la década del 30 también aparece un incremento de las publicaciones con el tema de Martí.
cobra una especial relevancia Martí, a diferencia del periodo anterior, como ya les decía. Ello se explica por las circunstancias históricas, pienso yo, que están teniendo lugar y que propiciaron una formidable movilización nacional de repulsa a la dictadura de Machado, y que por supuesto también se propuso luchar contra la injerencia inmediacionista norteamericana, que por estos años fue bastante fuerte. Después, bueno, viene el periodo del 33 al 53. Yo pienso que este es un periodo importante porque es el periodo en que se realiza la segunda revolución antiimperialista de la historia republicana, donde hay una acentuación de la dependencia de Cuba a los Estados Unidos. Hay una nueva situación internacional. No se podemos olvidar que la terminación de la Segunda Guerra Mundial propicia la aplicación de nuevos métodos de sometimiento económico y político de Estados Unidos en relación con los países latinoamericanos. Se inicia la Guerra Fría, que generó en el seno de la sociedad cubana un debate que alcanzó momentos de singular relevancia y otros momentos de especial magnitud en el enfrentamiento de ideas sobrevino con la celebración del centenario del apóstol de la independencia cubana. Como ya yo en algún momento había dicho, no hubo quizás ni antes ni después una circunstancia similar en cuanto a la proliferación de obras acerca del pensamiento martiano como este del centenario en el año 53. Pero además yo quería hacer alusión a algo que también tiene lugar durante este periodo, y es que con el fin de las labores de la Asamblea Constituyente, que tiene lugar en el periodo de los años 40, también se hace una gran proliferación en esos años de trabajo dedicado a la temática del pensamiento cubano, y un especial espacio lo ocupan indiscutiblemente las publicaciones dedicadas a los artículos preparatorios en el proceso de elaboración de la Constitución del 40, y coincidentemente un total de 300 trabajos fueron publicados para destacar el proceso revolucionario del siglo anterior, y en 1940 específicamente salen a la luz un total de 149 obras dedicadas a Martí, destacando fundamentalmente sus facetas como ciudadano ejemplar y gran demócrata. Por supuesto, todo esto está a tono con el discurso de la época, en el cual, por supuesto, hay un deseo, una ansiedad por una renovación de la estructura jurídica, constitucional en el país, y también en este debate Martí, como está claro, está presente. Y coincidiendo con los debates de la Asamblea Constituyente, el 4 de junio del año 40 se funda la Sociedad Cubana de Estudios Históricos Internacionales, auspiciada por un grupo de amigos y colaboradores del historiador de la ciudad, el doctor Emilio Roa de Lucheri, quien fue su director. Dicha sociedad se empeñó en realizar una labor activa de rescate de las tradiciones patrias, y contó entre los miembros de su junta directiva con profesionales de gran prestigio como Fernando Ortiz, Francisco González del Valle, Gerardo Castellano, Herminio Porter Vilá y Elías Entrada, entre otros muchos, a los que se sumaron, por supuesto, destacados jóvenes, figuras de entonces, como fueron Julio de Riverán y José Antonio Portuondo. En 1942, y por iniciativa del doctor, precisamente Herminio Porter Vilá, se acordó instituir la celebración anual de un congreso de historia, con la finalidad expresa, y cito, porque así está establecido en su pronunciamiento, de promover el mayor auge de los estudios históricos y alentar su cultivo, así como difundir el conocimiento de la historia más allá del círculo de los especialistas, hasta el corazón mismo del pueblo, a fin de que ese conocimiento lleve a la reafirmación permanente de la fe cubana en la evolución de la nacionalidad y estimule el más sano patriotismo. Esto se materializa entre 1942 y 1960, en que se celebraron 13 congresos de historia.
13 congresos de historia en los cuales se presentaron más de 30 ponencias acerca de José Martí. Por lo que podemos inferir que la repercusión del ideal martiano en la década del 40 tiene una repercusión muy especial por todo esto que yo les venía diciendo en relación con la reforma del sistema de dominación burguesa que tiene lugar y además porque existía ya, sobre todo en los círculos marxistas, los medios, las posibilidades para difundir y rescatar el pensamiento humanista de nuestro héroe nacional. Recuerden que, y esto no lo he dicho antes, pero se infiere, los comunistas desde que surgieron en la palestra pública fueron muy perseguidos, casi todos se hizo desde el inicio, muy poco tiempo estuvieron en la legalidad, pero el tiempo que estuvieron en la legalidad lo aprovecharon justamente para crear su imprenta, para crear su editorial, para difundir obras y difundir ideas en relación sobre todo, no solamente con las ideas sociales de Marx, Engels y Lenin, sino también y le dedicaron un espacio muy importante a las tradiciones nacionales. No solamente Martí, me estoy refiriendo también a todo el pensamiento cubano del siglo XIX, desde Varela hasta Martí. Esto es importante porque esto dio lugar justamente a que haya una generación mucho más preparada, mucho más alentada en esta idea, en estos sentimientos patrióticos en estos años. Y por supuesto, un importante momento en esta historia después del golpe militar de marzo del 52 son las tareas, las ideas, las movilizaciones que tienen lugar, protagonizadas por todo sector de la sociedad cubana, pero fundamentalmente por su juventud, en relación con Martí. Una de las primeras fue la de noviembre del 52, cuando se decide el entierro de la Constitución, que fue además un movimiento que alcanzó los ribetes nacionales y que culmina con el entierro de la Constitución justamente en la fragua martiana. Existen fotos de este entierro y además es muy significativo, porque en esa foto te van a ver prácticamente a muchos jóvenes de aquel entonces, que algunos de ellos incluso llegaron a ser importantes líderes de nuestra revolución y que algunos otros cayeron en el camino en la lucha contra Batista, como fue José Antonio Echeverría, el propio Raúl Castro, Armando Jar y otros muchos, ¿no?, que aparecen en esa foto en este acto. Después, por supuesto, el año 53 tiene momentos de gran relevancia en este contexto, como fue el Congreso Martiano de la Juventud, que además fue un congreso que no se hizo martiano justamente porque fue el congreso que se celebra en el año de centenario del natalicio de Martí, pero fue un congreso que se había acordado anteriormente, porque fue un acuerdo a nivel internacional, realizar congresos por los derechos de la juventud en todos los países. Eso fue incluso un acuerdo del Congreso de Viena, en el que llegan a participar incluso jóvenes cubanos de distintas procedencias sociales y de distintos partidos. Y ese congreso que se celebra en Cuba también sirve de marco para lo que se va a conocer como la generación del centenario del apóstol de Martí, para divulgar las ideas de Martí en relación con su antiimperialismo, con sus ideas sociales y sobre todo para denunciar la intromisión de los Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba. Como ya veníamos diciendo, en el año 53 ocurren acontecimientos importantes que tienen que ver con la difusión de la obra martiana. Y además yo quería recordar algo. Si bien es cierto que desde el principio de la República hay poca difusión en los medios oficiales, sobre todo, del pensamiento martiano, hay una otra difusión que sí se va a dar y que va a estar permanentemente haciéndolo durante todos estos años, que es la difusión que hace el propio movimiento obrero cubano desde los primeros años de la República en relación con el pensamiento martiano. Yo solamente quería apuntar incluso algunas ideas, algunos puntos que
de esta difusión, como es por ejemplo la que hace el propio Baliño desde La Voz Obrera, o la que hace Diego Vicente Tejera desde los distintos medios de difusión que en aquella época existían, y que dio lugar a que, si bien es cierto que existió indiscutiblemente un escamoteo de pensamiento martiano en estas de las posiciones oficiales del gobierno que se instaura en la República, este movimiento obrero logró difundir el pensamiento martiano a través no solamente de sus obras, sino también a través del testimonio oral de aquellos tabaqueros que conocieron a Martí en emigración y escucharon sus discursos. Esto da lugar a que esta generación, como ya les decía, hubo una especie de relevo. O sea, estos obreros pudieron educar a la generación que vino después en el 20, la generación de Mella, de Villena, de Pablo, y después esta generación de Mella, logró educar y difundir ella misma con sus obras a esa generación que viene después, en los años 40 y 50, y que justamente es la que culmina esta última revolución antiimperialista de la historia de Cuba. Indiscutiblemente hay un hecho cierto, y es que el asalto cuartel Moncada, que es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de nuestro país en estos años, y que ocurre justamente en el año centenario de Martí, tiene como característica que esa generación que va a Moncada lleva como programa justamente el manifiesto de Montecristi, los discursos de Martí, el programa del Partido Revolucionario Cubano. O sea que hay una tradición de lucha que se incorpora a esta generación que va a Moncada. Y en el propio alegato de Fidel, la historia más soberana, vamos a ver con consistencia precisamente esta guía, que no solamente se da en las menciones explícitas de Fidel a Martí, al apóstol, como él le llama en varias oportunidades, porque la inspiración martiana no está solamente en esto, sino también, por ejemplo, cuando Martí denuncia los atroces crímenes que comete la dictadura en Moncada, incluso antes de Moncada. Hay un problema ético ineludible que nos hace pensar no solamente en el Martí del 95, sino también pensamos, por ejemplo, en obras como El presidio político en Cuba, cuando Martí denuncia los atroces crímenes del colonialismo español, o cuando escribe La República Española ante la Revolución Cubana, donde él mantiene con intransigencia su posición. Yo pienso que la inspiración martiana está también en eso, o sea, en la posición inclaudicable de Fidel ante los que lo están juzgando, y sobre todo ante el planteamiento ético de la revolución que recién comienza. Y además hay algo importante también en este postulado, y es que Fidel, a partir precisamente de la idea de Martí, logra legitimar el inicio de esa lucha armada que comienza con el asalto a los cuarteles de Moncada, con el 7 de Bayamo, a partir de los propios preceptos, los conceptos que Martí había ya planteado desde el manifiesto de Montecristi en relación con la guerra necesaria, una guerra generosa y breve que debía dar cima a la revolución nacional liberadora cubana. Yo pienso que esto es importante, y además sin establecer paralelismo, porque no se puede hacer un paralelo, fueron circunstancias históricas diferentes, contextos históricos diferentes. Hay cuestiones que cuando nosotros vemos y leemos sobre todo lo que aconteció con relación al Moncada, nos damos cuenta de que hay puntos realmente muy comunes en relación con esta y la que se inició en el 96. Como aquella, por ejemplo, desde el punto de vista material, no se ligó ni se comprometió la lucha a sectores o políticos de la burguesía o de derecha, sino justamente todo el recurso que se acopió se hizo a partir de las donaciones
de hombres humildes del pueblo que dieron esa contribución. En el caso de Martí fueron los obreros tabaqueros, los clubes revolucionarios que se formaron en la emigración. En el caso de Fidel, de los hombres y también mujeres, pues participaron mujeres de muy humilde condición que participaron en esta gesta. Hay un dato importante, es que la base social del movimiento 26 de julio, al igual que la del partido fundado por Martí, estaba mayoritariamente compuesto por hombres realmente humildes. El 38% de los hombres que participaron en la gesta de Moncada procedían de la clase obrera y del campesinado. Y la gran mayoría del resto, que no está incluido en 78%, eran hombres y mujeres realmente de procedencia muy humilde. Y por supuesto esto se correspondía con el concepto de pueblo que Fidel manejó en su histórico alegato. Yo solamente quería recordar, y lo digo porque esto un poco que se entronca con la idea que el propio Fidel plantea en su alegato de la historia marzomera, una idea de Martí que la hemos oído muchas veces, pero no está de más volverla a oír. Él decía, en la época de su mayor madurez, la patria no es comodín que se abre y cierra nuestra voluntad, ni la república es un nuevo modo de mantener sobre el pavés a buena cama y mesa a los perezosos y soberbios que, en la ruindad de su egoísmo, se creen carga natural y señores ineludibles de su pueblo inferior. La república, en Puerto Rico como en Cuba, no será el predominio injusto de una clase de cubanos sobre las demás, sino el equilibrio abierto y sincero de todas las fuerzas reales del país y del pensamiento y deseo libre de los cubanos todos. No queremos redimirnos de una tiranía para entrar en otra. No queremos salir de una hipocresía para caer en otra. Amamos a la libertad, porque en ella vemos la verdad. Moriremos por la libertad verdadera, no por la libertad que sirve de pretexto para mantener a unos hombres en el gozo excesivo y a otros en el dolor innecesario. Se morirá por la república después, si es preciso, como se morirá por la independencia primero. Martí, por supuesto, no era un hombre de idea declaradamente marxista, ni mucho menos, pero él ya veía como una cuestión de indisoluble solución el problema social en Cuba, que en su época tenía varios puntos nodales fundamentales, como era el problema del negro, porque si bien la abolición aparece en el año 86, el problema de discriminación del negro perdura durante todo el tiempo, no solamente lo que resta del siglo XIX, sino en toda la república neocolonial. Pero además de eso se suman los problemas del obrero, del campesino pobre. Y todos esos aspectos de la lucha que incorpora Martí, también hay un aspecto importante que aparece en el contexto de todo esto y que no podemos obviar. Y es que el pensamiento martiano aparece, sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX, en un momento de significativo, digamos, definiciones dentro de las relaciones internacionales en el mundo, por la aparición del imperialismo norteamericano y el hecho cierto de que esta circunstancia le da a Martí una visión mucho más certera en relación con el compromiso y con la estrategia que debía seguir. O sea, no se trataba solo de una guerra por la independencia política para liberar de la tutela de España, Cuba y Puerto Rico, sino que era algo, la obra era mucho más importante y era mucho, o sea, abarcaba una estrategia mucho más global, porque no se trataba solamente de una medida o de un hecho coyuntural, sino que se trataba también de lograr con la independencia de Cuba y Puerto Rico de que frenar por esa vía los peligros que ya se veían en aquel entonces en relación con el imperialismo y que indiscutiblemente esto que vio Martí tan certeramente no lo vieron muchas de las inteligencias contemporáneas en América Latina e incluso en la propia Cuba. Por eso a Martí muchas personas no lo entendieron, no lo comprendieron en su época y fue precisamente la generación esta que vino después
después de la Primera Guerra Mundial y después de los acontecimientos que dieron lugar en el mundo, los que tuvieron capacidad de entender a Martí y de entender que la mera independencia política, en el caso de nuestros pueblos, no servía. Martí se percató de eso muy tempranamente porque el propio México, siendo un país soberano, había perdido casi la mitad de su territorio a principios del siglo y no le había valido nada la independencia política. Por eso Martí planteaba estratégicamente que hacía falta dos cosas. Primero, preparar ideológicamente a los pueblos de América Latina, y sobre todo con esta visión que él empezó a abrirle a todo el mundo a partir de sus discursos, de sus trabajos periodísticos. Sobre todo, piensen ustedes que Martí colaboró y escribió para más de 20 periódicos del continente. Me estoy refiriendo solamente a América Latina, sino a Estados Unidos. Entonces, todo este trabajo ideológico que él comenzó y que además incluía también la unidad que él preconizó tantas veces de nuestros pueblos, estuvo presente también en toda la demás generación de revolucionarios cubanos, que culmina precisamente con Fidel. O sea que para Fidel está claro, igual que para Martí, que los días que se hablan con el Moncada es una primera fase nada más de la historia de Cuba, que no podía quedarse ahí. O sea, el problema no estaba solamente en quitar a Batista, ni siquiera el problema no estaba solamente en una fase de la revolución nada más de liberación nacional. O sea, tampoco se limitaba la cuestión a quitarnos de encima el yugo norteamericano. La cuestión estratégica iba mucho más allá. Y yo pienso que a Fidel, como a toda la generación del centenario, y sobre todo a esa generación de formación fundamentalmente marxista, le sirvió mucho la guía justamente de Martí en aquel momento histórico tan difícil y de tanta coyuntura política a nivel nacional e internacional. Yo quería decirles algo. Yo incluso traía aquí una frase que Baliño escribió para La Voz Obrera y que se conoce poco, no se ha divulgado mucho. Es un editorial que él escribe en el año 1906 para La Voz Obrera y que, refiriéndose a Martí, él decía que Martí insistentemente en su discurso decía una idea, y esa idea era la siguiente: todo hay que hacerlo después de la independencia, pero a mí no me dejarán vivir, a vosotros os tocará como clase popular, como clase trabajadora, defender tenazmente la conquista de la revolución. No podemos saber si efectivamente esa fue la idea exactamente que Martí expresó con ese mismo concepto. Pero a mí me llama la atención esto, ¿no? Todo hay que hacerlo después de la independencia, pero a mí no me dejarán vivir. O sea, es un poco que nos da la medida de que Martí se daba cuenta de la gigantesca obra que él tenía por delante, no solamente para la independencia de Cuba, sino para la independencia de todo el continente latinoamericano. Y justamente Fidel, para referirse a lo que significó el revés de Moncada, planteó lo siguiente: lo más esencial de todo es que nosotros estábamos absolutamente convencidos de que teníamos la razón, y en parte nos daba fuerza para enfrentarnos a aquellos momentos tan difíciles, profundizar más, exponer ante el pueblo los objetivos de nuestra lucha, enfrentarnos a las campañas de calumnia del gobierno y crear condiciones para que si nuestra generación no podía realizar esas tareas, las pudiera realizar otra generación. Fíjense que en dos momentos coyunturales muy diferentes, en contextos históricos muy diferentes, los líderes cubanos coinciden en esto. O sea, podremos no vivir para ver, pero siempre habrá una generación que cumpla ese mandato. O sea, había una seguridad en este sentido.
Esto en líneas generales, las ideas que nosotros queríamos expresar en relación con Martí y los revolucionarios del siglo XX.